tuve problemas, pero me quedó duda porque... Sí, pero eso es lo que vamos a ver. Ahora bueno, aquí ¿vamos bien ahí? Vamos con la 5. Habíamos indicado que las partículas primarias son arena, limo y arcilla. La materia orgánica no forma parte de la materia orgánica. Por eso es 45 más 20 son, ¿cuántos son? 65. Para 100 faltaría 35. Ahí estamos bien, por favor. Sí, sí. Hay alguien que cometió el error que tomó en cuenta la materia orgánica y que marcó 31. Para cálculo de edafología, el suelo se utiliza con una masa promedio de ¿cuánto? ¿Cuánto tiene una hectárea en promedio? 2 millones de kilogramos de suelo por hectárea. Ahí no tenían que hacer unos cálculos. No sé si fue... Algunos me preguntaron que no había ni un dato, que cómo lo hacían para calcular. Entonces, estamos tomando en cuenta la masa promedio. Entonces, para calcular la densidad aparente de la masa, lo tenemos que expresar en suelo secado a 105 grados centígrados. Entonces, tenemos que colocar la masa de suelo secado a 105. Este es el que había problemas en el examen. Daba 4.4 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos con esta pregunta? ¿Lo anulamos? Si lo anulamos, ahí lo dejamos. Entonces, lo que hago es hacer una regla de 3. Supongamos que ustedes tengan 80, es igual a, si la sumatoria de los dos ejercicios es 80, no, si los dos ejercicios es 80, entonces el que tiene 80 tiene 100. El que tiene, pongamos que alguien tenga 80, 75, 80 es a 100, 75, ¿a cuánto es? Entonces, hacer esas proporciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos para calificar o lo anulamos del examen? Dije, anúlalo, porque yo no respondí a esa porque la respuesta que me había dado no estaba entre las respuestas. Sí, por eso estamos diciendo esto. ¿Anulamos la pregunta o lo tomamos en cuenta con lo que ustedes me enviaron? Anúlela, dije. Estamos todos de acuerdo, o sea, lo anulamos. sí, ¿Sí? la respuesta esa daba 4.4, ¿verdad? Sí, 4.4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces anulamos esta pregunta. Ingeniero, una Ya, pregunta. anúlelo. Así como... no, nada, disculpa, ya nada, gracias. Ya, ¿estamos bien ahí, por favor? Lo anulamos, ¿no? Sería solo la pregunta, ¿verdad? Sí, Anular. Bueno, ya, gracias. solo esa pregunta se anula. Entonces, la número 9, calcula la masa de suelo para... La densidad es 1.20. No sé, creo que fue la sección B que me dijo que había puesto 1.10. De plano me confundí en el teclazo, entonces les mandé a avisar que tomaran 1.20. Todo daba 2.4 kilogramos de suelo por hectárea. Les voy a dar un truco. Si la profundidad es 20 centímetros y la densidad es, por ejemplo, 1.3, ¿cuál va a ser la masa? 2.6 por 10 a la 6. Solo multiplican esos dos. Si ustedes hacen esa conversión, les llegan a esa conclusión. Pero si no, hagan sus cálculos. Entonces, anulamos la de lámina de agua. Entonces, los horizontes principales se denominan con letras mayúsculas. Ahí estamos bien, por favor. Letras mayúsculas. No se utilizan números, no se tiene letras minúsculas, sino que letras mayúsculas. De los factores formadores, ¿cuál es la combinación que tiene acción activa? Es el clima y los organismos.
Entonces, aquí lo que en la siguiente pregunta se les preguntaba cada capa de suelo que sean paralelas a la superficie. Entonces, que cada uno tiene diferentes espesor, con diferente color, con diferente característica, eso se le llaman horizontes. ¿Alguna duda con la 13, por favor? Esto daba 1704. Podría hacerla, Inge. Vamos a ver. Si nos daba eso o lo anulamos esa. Creo que esa es la que hay que anular también. Esa da 29.28. Sí, entonces eso lo Intentar. anulamos también. Sí, ingeniero, eso da 29.28. Sí. ¿Le hacemos en el ejercicio o no? ¿O lo dejamos ahí? O sea, anulamos las dos preguntas. Anúlelas. Sí, ya lo vamos a anular las dos preguntas. El proceso específico de una melanización es propio de los suelos volcánicos. El proceso contrario a la formación del suelo, o ese aparecía el proceso antagónico, es la erosión. Entonces, en esta pregunta lo que se les pedía es cuál que va a tener mayor número de partículas. Va a ser el centímetro que tiene arcilla, porque dice que son 3 centímetros. Uno que está lleno con arena, otro con arcilla y otro con limo. ¿Cuál de ellas que tiene mayor cantidad de partículas? Es la arcilla. ¿Cuál de ellas que tiene mayor número de polos? La arcilla. Para calcular la densidad es únicamente se considera el volumen de sólidos. ¿Estamos bien ahí, por favor? Cuando determina la textura por el método del tacto que forma la bola, pero esa forma no forma una cinta o rodillo, es un suelo francoarenoso. Ese era todo el examen. Entonces, conclusión, anulamos las dos preguntas y arreglamos la nota haciendo dos proporciones por regla de 3. ¿Alguna duda del examen? ¿Está bien el estilo de este examen, por favor, o lo cambiamos? Sí, Está está bien, bien. ingeniero. Está bien. ¿Estamos bien ahí? Va, pues. ¿Podría repetir la proporción de la calificación del examen ahora? Ahora vamos a entrarlo. Hagámosle aquí, compartamos este. Inge, a mí ya no me dio notas. La plataforma. Sí. Es cierto, Inge, a mí tampoco. Pongámosle que 80 fuera ya eliminando los 2 puntos. Entonces aquí el que sacó 80 tiene 100. Pongamos que fuera 80. Pongamos que aparece 75. ¿Cuánto va a ser? Ya. Entonces esa es la nota del examen. Esta nota equivale a 9 puntos. ¿Estamos claros cómo vamos a hacer la conversión, por favor? Alguien que tiene 80 ahí tiene 100. ¿Estamos bien con cómo vamos a hacer la calificación del examen? El Y ahora examen. revisan la plataforma si les da la nota. Pero esa nota, si contestaron las dos preguntas que vamos a anular y lo hicieron así al azar, ya aparece sumado. Pero entonces, si no, yo voy a revisar pregunta por pregunta hasta, yo sé que son dos preguntas que se anulan, entonces ahí lo dejamos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Todos estamos de acuerdo cómo vamos a hacer la corrección del examen? Sí. ¿Todos estamos contentos, por favor?
¿O hay alguna inconformidad? Acuérdense que el proceso de enseñanza es eso, hay que consensuar cómo vamos a evaluar y ver si ustedes tienen dudas del examen, preguntan. Entonces ya consensuamos que vamos a eliminar las dos preguntas. ¿Alguna Inge, duda, por favor? ¿Sí? el examen valía 9, ¿verdad? ¿Ah? El examen valía 9 netos. Sí, 9 netos. Entonces, Entonces, podamos, sí, ¿cuánto nos da esa proporción de 100? 75% dividido entre 80, ¿cuánto nos da ahí? a mí me dio 93.75. Pues tiene 93, entonces 93.75 es a 9 puntos. No, 100 es a 9 puntos, 93.75, ¿a cuánto equivale? Sacarían 8.4375. Sí, por ahí va a estar. Sí. Aproximado Puedo 8.44. usar con 2 cifras decimales. Lo voy a pedir a la hoja de Excel que me dé 2 cifras decimales. ¿Estamos de acuerdo cómo vamos a calificar el primer examen parcial? Me falta calificar todavía de la última semana, de la B. De la C ya tengo todo completo. Entonces, ya digo que tal vez termino hoy la B, principio de la A, me falta la primera y última semana. ¿Alguna duda, por favor? Entonces, mañana damos tiempo para que estudie matemáticas. Sí, gracias. Vamos, pues ahora ya vamos aquí, ahora vamos a entrar a... Vamos a ver. Activen sus cámaras, por favor. Ya todos activaron sus cámaras. ¿Estamos bien, por favor? Entonces, se les pidió que trajeran un poquito de agua. No sé si todos traen sus suelos. Yo tengo este. No sé si todos se dan cuenta de esto, por favor. Entonces, con la maceta ustedes lo colocan. Como tiene suelo, ese suelo está húmedo porque llovió ayer. Entonces, lo colocan en la charola. Después le ponen ¿cuál va a ser la medida que van a usar ustedes para el agua? Por ejemplo, yo voy a usar este vaso, ¿no? Entonces lo que hago es colocar agua. Mido cuántos vasos coloco a la charola. Le agrego 1, 2 y 3. Ponle que le pongo 3. Y procurar que el agua llegue, que no rebalse, sino que llegue a la mitad de la maceta. Entonces,
Ustedes lo que van a hacer es colocan, está la charola, colocan la maceta adentro, miden la cantidad de vasos de agua que van a colocar dentro de la charola. Dejen a la mitad de la maceta. Lo van y lo dejan así reposando durante el día de hoy. Va a llegar un momento en que el agua se va a mojar la parte superior. Entonces, cuando ya está mojado, ¿qué nos indica? ¿Cómo están los polos? ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor? ¿Cómo están los polos de cuando ya está mojado el suelo en la parte superior? ¿Por qué no contestan? A ver, Estuardo López. Ingeniero. ¿Qué pasa cuando usted tiene su charola, le ponen agua? Esa agua va a subir, va a llegar un momento en que se humedece la parte superior. Si queda una parte superior así brillante, ¿qué nos indica? ¿Cómo están los poros? Limpio. Están llenos de agua. Entonces, no hay poros vacíos. Entonces, ahí el suelo está saturado porque no tiene agua. Cuando llega ese momento, sacan la maceta, eliminan el agua que quedó, o tal vez no lo eliminen, pueden en otra charola lo colocan y miden la cantidad de agua que sobró en vaso, de acuerdo a la medida. En la charola donde ustedes van a colocar la maceta, póngale un espacio para que no quede pegado al fondo, sino que quede separado. Entonces colocan algo ahí, entonces empiezan ustedes a ver que gotea. Ingeniero, entonces hay que echarle agua a la maceta. No, a la charola. Entonces, yo coloco agua aquí, en este Ajá. tazón. Ajá. Mido la cantidad de agua, si le pongo 1 o 2 vasos. Entonces, cuando ya tengo eso, coloco la maceta dentro de la palangana. Entonces, el agua, ¿qué va a hacer? Va a subir hacia arriba hasta mojar la superficie del suelo. Cuando va a estar bien húmedo, cuando ustedes miran la superficie que ya está bien mojada, ¿qué nos indica cómo están los poros en ese momento? Saturados de agua. Están saturados de agua. Saben que ustedes están saturados de agua. Entonces, lo cambian, o sea, cambian la charola, le ponen otro y colocan la maceta o separado del fondo de la charola para que empiece a caer el agua. Entonces, ¿qué agua están eliminando en ese momento ustedes? Agua. El agua gravitacional que se pierde por efecto de gravedad. Va a llegar un momento en que deja de sacar agua. Eso ocurre 1 día o 2 días. Entonces, y miden la cantidad de agua que quedó en vaso. No lo van a hacer tan... Pongamos que les quedó medio vaso y pusieron 3 vasos. Entonces, 3 vasos es el 100%. Medio vaso, ¿cuánto es? Esto va a ser igual como a 30%. Entonces, el 30% es humedad gravitacional. ¿Cuánto quedó arriba? El resto, que es agua capilar más agua que no puede ser absorbido por la planta. Entonces, indirectamente estamos midiendo la cantidad de agua gravitacional.
Y el resto lo podrían determinar ustedes secando su suelo a 105 grados centígrados. Eso no lo van a poder hacer. Estamos claros con la actividad que vamos a hacer ahorita para definir el tipo de agua. ¿Alguna duda? Vamos a ver. Entonces, compartamos la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es saturar el suelo de la maceta. Entonces, en este momento, los poros están llenos de agua. O sea que no hay poros vacíos. No hay poros vacíos. Entonces, después ustedes miden la cantidad de agua que drena. Entonces van a determinar el agua gravitacional. Y el resto que queda en la maceta va a ser agua capilar y agua habíamos dicho que el agua capilar es lo que absorbe la planta y más agua que no puede ser absorbido por la planta. ¿Alguna duda de la actividad, por favor? Esto lo vamos a repetir para la parte del laboratorio. Yo le estoy indicando, esto es para que vayamos comprendiendo qué es el agua capilar y el agua gravitacional y el agua que no es absorbido por la planta. Y esto lo reportan como trabajo individual y lo envían le toman foto y lo envían como trabajo individual. Ingeniero, Y hagan sus conclusiones, por favor, pongan introducción, importancia, la metodología sería, toman la foto a la charola, le escriben algo, que use una palangana, que use una taza, algo así. Después revisan ustedes, entonces de ahí hacen sus conclusiones y recomendaciones. Entonces tienen que definir qué es agua capilar, qué es agua absorbida por la planta y el agua que no es, que está en el suelo que no es absorbido por la planta. Ingeniero, el agua que no puede ser absorbida por la planta estará en el fondo. No, eso se queda en el suelo, o sea, espérenme, vamos a ver. Yo que sí nos da tiempo. Ahora, por favor, la otra actividad que van a hacer es, no sé si consiguen semillas en la maceta, en otra maceta, siembren maíz, pónganle 2 o 3 granitos de maíz. Lo dejan, o sea, saturan, o sea,
Cuando van a sembrar cuando, o sea, cuando drena todo el agua. Cuando haya drenado todo el agua, le siembran 3 semillas de maíz. Cera de candela sí pueden conseguir ustedes. Creo que eso sí es fácil conseguirlo en la tienda. Cuesta 2 o 3 quetzales una candelita. Entonces, con la cera de candela, o si van a las iglesias, se sacan las ceras que cae ahí donde se encienden las velas de las personas. Entonces, esa cera lo calientan un poquito, pero no van a dejar que hierve. Cuando ya está en forma líquida, colocan la cera sobre, o sea, vamos a ver. Con la maceta que ustedes van a usar, cuando drene el agua, le siembran 3 granitos de maíz. Cuando germina, cuando ya está como 2 o 3 centímetros de altura, sellan la superficie con cera y dejan que la planta de maíz crezca, lo ponen donde pegue el sol. O sea, lo pueden poner en la ventana de su casa o en el patio, siempre y cuando que no tengan gallinas o perros o sea, que bote la maceta. Pues, lo van a dejar ahí. Entonces, ustedes van a ver que la planta va a absorber agua y la planta va a crecer. Va a llegar un momento que va a tardar unos 20 o 40 días que la planta se empieza a marchitar. Entonces, cuando ustedes miran eso, coloquen la maceta para que reciba la humedad de la noche. Si ustedes miran que se recupera la planta, entonces lo dejan otra vez. Vuelven a colocar otra vez la planta en el sereno hasta que no se recupere. Entonces, ahí están la humedad que tiene ese suelo. En ese momento, cuando la planta se marchita y no se recupera, es el agua que no es absorbido por la planta, porque lo que absorbió fue lo que usó para crecer. Estamos bien con la actividad que vamos a hacer con la maceta. Repitamos. Primero con la charola le agregan 2 vasos de agua, 2 o 3 vasos de agua, depende del tamaño de la maceta. Cuando ya tienen eso, colocan la maceta dentro de la charola. Procuren que no sube el agua a la superficie de la maceta, si no, están regando ustedes su maceta. Entonces, todos se van a dar cuenta que el agua va a subir. Mañana o pasado ya está saturado. Cuando ya está saturado, miden la cantidad de agua que quedó. Miden la cantidad de agua que quedó. Secan bien la charola. Y en ella colocan otra vez la maceta para que empiece a gotear. Al día siguiente, miden la cantidad de agua que salió de la maceta, que ese es el agua gravitacional. Entonces, dentro de la maceta, ¿qué va a quedar? Agua capilar más agua no absorbida por la planta. Siembran 3 semillitas de maíz. Cuando germina, cuando ya están, grandecitas, lo sellan la maceta de cera, de manera que la única pérdida de agua sea por transpiración. Entonces, ustedes se van a dar cuenta
que el maíz a los 15 o 20 días se empieza a marchitar. Cuando sucede eso, lo ponen la mata de maíz al sereno. Si ustedes miran que se recupera, lo dejan ahí. Lo sacan otra vez y miran que ya no se recuperó, se queda marchita el maíz. Entonces, la humedad que tiene ese suelo en ese momento es el agua que no es absorbido por la planta. ¿Estamos claros con la actividad que van a hacer, por favor? O sea, de esa manera están demostrando ustedes los tipos de agua que existen en el suelo. O sea que hoy le enviamos solo el de la maceta con el agua, ya después el de las semillas. Sí, el de la semilla es al final del semestre. Va a tardar tal vez la primera semana de agosto. Como esta misma actividad lo vamos a repetir en la parte laboratoria, entonces ya solo es de recordarles. Estoy dando estas cosas para que vayan entendiendo, para que nos, como decía, para que nos, no es lo mismo ver en la teoría que hacerlo. No sé si estamos bien ahí o los estoy confundiendo más de la cuenta. Estamos bien, Inge. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es hacer es, conforme vamos avanzando, vamos haciendo estas cosas. Y posiblemente, como esto nos quita tiempo, entonces no vamos a terminar el programa así como está. Entonces, nosotros, como voy a tener la dicha de mantenerme con ustedes, del grupo 1, 2 y 3, darle la laboratoria, entonces ahí vamos a completar la teoría. Ingeniero, una pregunta, ¿cuándo le enviamos lo de la maceta con agua? Eso sería el domingo, pongámosle el domingo. Entonces me falta subir el trabajo grupal, el trabajo individual más este otro. Ingeniero, buena pregunta. Bueno, nosotros ponemos la maceta con el agua, los 4 vasos de agua. Esos vasos de agua tienen que meterse adentro de la maceta por arriba o no tienen que llegar a ese nivel. No tiene que llegar a nivel, que llegue a la mitad. A la mitad. Entonces, sí, que llegue a la mitad. Entonces, eso va a subir el agua. Se satura el suelo. Cuando el suelo ya está saturado, entonces, en otra charola colocan esa maceta. Entonces, esa maceta empieza a gotear. Por eso que lo tiene que ser separado de la superficie, del fondo de la maceta. Le ponen un pedacito de piedra para que quede separado. Entonces empieza a gotear. Cuando deja de gotear, deja de funcionar el agua gravitacional. Entonces, ¿qué agua queda en la maceta? Agua capilar más agua que no puede ser absorbida. ¿Cómo vamos a demostrar el agua que es absorbido por la planta? Sembramos maíz en la maceta. Entonces, si miran ustedes que les queda bastante espacio, póngale 5 o 6 granitos de maíz o de frijol. Cuando ya está germinando, que ya tiene como unos 5 centímetros, entonces calientan la cera y lo colocan en la superficie de la maceta, de manera que la única pérdida de agua sea por transpiración. La cera, disculpe, la cera tiene que ir en todo arriba. Sí, todo sellado la parte de arriba, de manera que la única pérdida de agua sea por transpiración. Y digamos, si ya está germinado, ¿qué hacemos con la plantita? También lo sellamos. ¿Cuál que dice? Que si está germinado el maíz, también sellamos eso. Sí, si lo sellan bien, ya estuvo. Entonces, cuando ya está germinando el maíz de unos 2 o que tenga unos 5 centímetros, lo sellan con cera. Y lo dejan ahí hasta que ustedes miran que se empieza a marchitar. El momento que se empieza a marchitar, lo sacan ustedes al sereno durante la noche. Si miran que se recupera, lo dejan ahí. Entonces, vuelven a ver si se marchita, lo sacan afuera para que
absorbe humedad del sereno. Cuando se O van sea, a dar con cuenta cera antes que ustedes seque la planta. que la planta queda marchita, ya queda marchita, no se recupera. Entonces, el agua que quedó en el suelo, que es lo que no lo puede absorber la planta. Estamos claros Ingeniero, con la- es decir que no la vamos a regar en todo este tiempo. Después de sacarle todo el agua de ese suelo, no la vamos a regar. ya no agregan agua, ya solo lo deja para que la planta transpire. ¿Alguna duda de la actividad, por favor? Lo que habíamos quedado en la última clase es agua del suelo. ¿Quién de ustedes me puede definir qué es agua del suelo? ¿Qué es agua del suelo? Es el agua contenida en los poros. Agua que está en los poros. Entonces, ¿qué es la que está retenida en los poros? Esa agua, ¿cómo lo podemos clasificar? En agua gravitacional. 2, agua capilar. Esa agua capilar es la que está retenida por las fuerzas de adhesión y cohesión. ¿Sí se acuerdan de su biología? Sí, Pues agua que no puede ser absorbido por la planta y únicamente se puede eliminar cuando se seca. ¿A cuántos grados centígrados? 105. 105. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que se seque la tierra al momento de después para que salga todo el agua gravitacional? ¿Cuánto tiempo es? Déjenle un día. Un día. Entonces, eso sube hoy. Entonces, mañana ya lo sacan y deja que drene. Si ustedes miran hoy a mediodía, ya está saturada, ya está brillosa la superficie, entonces lo sacan y miden la cantidad de agua y dejan un día. La teoría dice que el agua gravitacional es el agua que drena libremente por espacio de 24 horas. Eso es lo que dice la teoría, pero nosotros vamos a tomar en cuenta cuando deja de gotear. ¿Alguna duda de esto, por favor? Es el trabajo individual. Ahora, Ingeniero, una Eh, pregunta. MG, ¿qué significa? ¿ah? Esos contiene esos 8 ppm, ¿qué es? Partes por millón, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver qué son partes por millón.
Entonces, partes por millón. ¿Cómo lo relaciona usted cuando decimos porcentaje? ¿En cuántas unidades representa porcentaje? 100. 100. ¿Y partes por millón? 1.000.000. En 1.000.000. Ya. Entonces, parte por millón es igual a miligramos por kilogramo. Supongamos que nos dice 5 partes por millón de calcio. Nos dice a cuántos kilogramos equivalen. ¿Cuántos kilogramos de calcio equivale por hectárea? Entonces, ¿qué dato tienen que usar ustedes cuando no tienen densidad ni profundidad de la capa arable? ¿Cuánto pesa una hectárea? 2 millones de kilogramos. 2 millones. Entonces, cuando no tenemos datos de masa, entonces usamos 2 millones. Puedo decir, en 1.000.000 de kilogramos de suelo, ¿cuántos kilogramos de calcio vamos a tener para que se mantengan las 5 partes por millón? ¿Cuánto? Van a ser 5 kilogramos de calcio. ¿Todos estamos de acuerdo con esa relación, por favor? Mantenemos ahí la relación de 5 partes por millón. Sí, ingeniero. ¿Se mantiene o no se mantiene? Bien, sí, Todos lo comprenden que sí se mantiene la relación de partes por millón. Sí. es decir, que si ahí nos dieron 15 partes por millón, o sea que 1.000.000 de kilogramos Sí. es igual a 15 kilogramos de calcio. Sí. Entonces ahora, en 2 millones, ¿qué es lo que pesa el suelo? Kilogramos de suelo. ¿Cuántos kilogramos de calcio hay? 10. 10. Este dato de 2 millones van a utilizar cuando no tienen dato de densidad. En el trabajo individual aparece dato de densidad. Vamos a ver. Tiene densidad aparente, capa por 0.20 metros, 5% de humedad, contiene 5 partes por millón de magnesio. 8 partes por millón. Entonces aquí, ¿qué masa de suelo van a utilizar? ¿Van a usar los 2 millones o tienen que calcular? Los 2 millones. No, porque ahí tienen densidad aparente. Tiene profundidad de la capa arable. Entonces tienen que hacer ustedes el cálculo de la masa del suelo de una hectárea. ¿Ya se dan cuenta, por favor? Cuando no tenemos datos de densidad aparente ni la profundidad de la capa arable, ¿qué masa de suelo usamos para una hectárea? ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor? 1.000.000, Inge. 2 millones.
2 millones de kilogramos. En este ejercicio, ¿cuánto les tiene que dar la profundidad? La masa de una hectárea les va a dar 1.96 por 2, 12, 18, 19. Les va a dar 1.920.000 kilogramos por hectárea, les va a dar ese dato. Entonces, en lugar de poner 2 millones, tienen que poner, en 1 millón tengo 8, en 1.920.000 kilogramos, ¿cuánto voy a tener de magnesio? ¿Alguna duda de la operación, por favor, para hacer ese cálculo? Ese está para que lo entreguen el domingo. Entonces, cualquier duda que tengan, siempre si lo empiezan a hacer el sábado, me preguntan el sábado. Ingeniero, entonces 1.920.000 va a ser la masa del suelo. Haga sus cálculos y le va a dar ese dato. Sí, de eso, Inge. Sí, da eso. Sí, de eso. Sí da eso, ¿va? Ajá. De hoy en adelante ya no me voy a confiar de las operaciones, así que los hago mental, si los tengo que calcular, si no voy a tener el mismo problema que del examen. Yo lo hice cálculo mentalmente, de plano fallé en algunos numeritos. ¿Alguna duda del trabajo, por favor? Y en el 2, ingeniero. Primero es calcular la masa de kilogramos por hectárea. Aquí les tienen que dar 1.920.000 kilogramos. Los kilogramos de magnesio, entonces sería en 1 millón voy a tener 8 kilogramos de magnesio. En 1.920.000 kilogramos de suelo, ¿cuánto de magnesio voy a tener? Hacen la operación. Y aquí son los cálculos que hicimos el día de ayer. Porque en química todavía no han visto los porcentajes. O ya vieron los porcentajes que hay que expresar peso, volumen. No. Tampoco han visto las partes por millón y partes por billón. En partes por millón sería, este es un concepto. Entonces, ahora vamos a hacer esto, por favor. Les voy a dar unas constantes, pero ese no. Constantes cuando no tienen densidad aparente y profundidad de la capa. Póngale ojo, por favor. Masa de una hectárea, masa de suelo de una hectárea, ¿cuánto es? 2 millones de kilogramos. 2 kilogramos, estamos bien. Si yo, cuando tengo ese dato, cuando multiplico partes por millón por 2, me va a dar kilogramos del elemento por hectárea. Supongamos que nos dijera que el suelo tiene 5 partes por millón. ¿Cuántos kilogramos de fósforo tendría? 10. 10. ¿Todo les dio el número 10? Inge. Sí.
¿Estamos? ¿Alguna duda de esta constante, por favor? También pueden usar partes por millón multiplicado por 3. Me va a dar libras por manzana. Supongamos que tenga 90 partes por millón de potasio. ¿Cuántas libras por manzana de potasio va a haber? Cuando no tengo datos de profundidad ni de la capa alable. Esa parte por millón lo multiplicamos por 3. Entonces me va a dar libras por manzana. La densidad aparente, ¿cuál es el valor promedio? 1.33 gramos por centímetro cúbico. Gramos sobre centímetros cúbicos. Densidad real, ¿cuánto es? 2.65. 2.65. ¿Alguna duda de estas constantes, por favor? ¿Por qué se multiplica por 3? Por la relación de áreas, porque una manzana tiene 7,000 metros cuadrados. Entonces, si usted hace la conversión, después hace la conversión de kilogramos por 1 kilo, tiene 2.2, entonces el factor va a ser 3. Gracias, ingeniero. Estamos, son valores constantes, o sea, son valores que los sacamos de la manga, pero ustedes ya saben dónde sale. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ya dejamos de compartir la pantalla. Puede dar otra vez ejemplos de estas dos fórmulas que hizo, por favor. Va, ahorita vamos, entonces borremos. Ya anotaron las constantes. Ingeniero. Supongamos que el suelo y le dice que contiene 90 partes por millón de potasio. La pregunta. Calcule los kilogramos de potasio por hectárea. ¿Qué número tenemos que colocar? $2 millones. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? ¿Por qué número lo multipliqué? Por 2. Por 2. Si en caso que a ustedes les preguntara, calcule libras por manzana de potasio, ¿cuántas libras sería? $270. ¿Todo está muy bien ahí, por favor? ¿Hacemos otro ejemplo o ahí lo dejamos? Abajo todo. Acuérdense que estos cálculos son cálculos que ustedes tienen que hacer en su vida cuando no tienen datos de densidad aparente ni densidad real, nada de eso, ni profundidad, y solo dicen cuánto me aporta el suelo. Aquí tengo mi cuadro de análisis, me da estos valores, cuánto de calcio, potasio tengo en el suelo, ¿no? Entonces ya utilizan las constantes. Entonces por eso yo les digo que
que el curso de grafología es básico. Podemos que les digan que tiene 5 partes de... Todos saben que ese es el símbolo de fósforo, ¿no? ¿En qué columna se encuentra el fósforo? ¿Alguien tiene su tabla de elementos químicos? De los nitrogenoides. ¿Ah? En lo de los nitrogenoides. En la familia de los nitrogenoides. ¿Estamos bien? ¿Qué número de columna tiene? 7A. 5A. Es 5A. ¿Cuál es el número? ¿Cuánto el número aparece donde dice valencia? ¿Qué números tiene? Es 3, 5, 4. 5, 3, 5 y 4. ¿Eh? Sí, 3, 5 y 4. Sí. ¿Cuál es el peso molecular? 30.90 y 31 se aproximaría. Sí, 31 aproximado, ¿no? Esos elementos son los elementos que tenemos que usar para el curso de fertilidad. Entonces nos preguntan, continuamos con esto. Primera pregunta. Calcular los kilogramos de fósforo por hectárea y libras por manzana. ¿Cuántos kilogramos de fósforo hay? 10. Nos va a dar 5. 10 kilogramos de fósforo por hectárea. ¿Y libras por manzana? 15. 15. ¿Alguna duda de las operaciones, por favor? Eso sí, esto apréndelo bien, por favor. ¿Qué condiciones tienen? ¿Qué condiciones? ¿Cuáles son las primicias que debemos tomar en cuenta para usar estos factores? La masa de una hectárea, ¿cuánto debe tener? 2 millones. Ahí estamos. ¿Alguna duda de esto, por favor? O sea, para usar las constantes existen ciertas condiciones, no solo de usarlo por usarlo. ¿Alguna duda del trabajo individual, por favor? Ingeniero, a mí no me dio 15. ¿Cuál no le dio qué? Digamos, en libras por manzana. Digamos, ¿qué es lo que se tiene que multiplicar por 3? Las partes por millón de fósforo, que son 5. 5 por 3, 15. Ah, ya. ¿Todo lo comprendieron, por favor, o volvamos a hacer otro ejercicio? Ya se comprendió, Inge. Ya. ¿Lili lo comprendió? Sí, le comprendí. Ah, bueno. Si no, me regaña su papá. Me va a regañar mi sobrina. ¿Cómo le fue en el examen ayer? Saca el 100. Posiblemente. ¿No falló mucho? ¿O falló en qué falló de lo que estuvimos resolviendo el día de hoy? Tal vez para calcular la lámina y... No, pero eso lo vamos a eliminar. Ajá, sí. Solo fueron esos los que... Ah, bueno, está bueno. Vamos. Ajá.
Ahora vamos a entrar la estructura. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es estructura de suelo? ¿Qué es estructura? Es la manera en la que se conforma el suelo, los vectores y todo. Es la forma como se encuentran unidas las partículas primarias del suelo. ¿Todos estamos de acuerdo con esa definición? Lo vamos a escribir. Ahí está. El tamaño y forma arreglo de las partículas primarias que constituyen los agregados. Esos agregados, ¿cómo lo conocemos comúnmente? Como materia orgánica, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes no hacen bien alguna cosa y que están trabajando en el campo? ¿Qué es lo que agarra su papá para que usted haga bien las cosas? El cincho. No, pero del suelo. Podemos agarrar del suelo que fuera un papá malo. ¿Ah? Una piedra. La piedra. No, piedra ya es malísimo. Terrón. Como un terrón, ya. El asadón. El terrón, vamos a ver. Agarró un terrón. El Es la asadón. forma, tamaño y arreglo de las partículas del suelo que constituyen los agregados. A esos agregados lo conocemos en el ámbito así normal como terrón. ¿Estamos claros qué es estructura? En la forma y tamaño. Cómo se van uniendo las partículas primarias. ¿Cómo se llamaría eso en lo que es en la ciencia del suelo? Ese terrón. ¿Qué nombre le ponen? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Cómo le llamamos a la unidad de estudio para estudiar un perfil de suelo? Alicata. Terrón. Ahora, ese pedacito de suelo, el terrón que usted que los tira su papá cuando no hace bien las cosas, ¿cómo se llama? Es un PED. ¿Un qué, ingeniero? El terrón es un PED. O sea, en lugar de decirle que es un terrón, es un PED. Ya definiéndolo desde el punto de vista de la ciencia del suelo, que es un PED. ¿Cuáles son las partículas primarias? Arena Lima García. Entonces, a esos agregados, cuando ya tiene su forma, ¿cómo le llamamos? ¿Qué son? ¿Partículas primarias o secundarias? Secundarias, ¿no? Son partículas secundarias. Hagamos el resumen de la definición de estructura. ¿Quién de ustedes me puede hacer el resumen, por favor? ¿Compartimos la pizarra o lo ponemos solo aquí? Comparta la pizarra. Comparta la pizarra. No se me duermen en la clase. ¿Ustedes qué dicen? No, ingeniero. Estructura. Su nombre común, pongámosle aquí. ¿Cómo le podríamos llamar la estructura? Su nombre común. Es un terrón. ¿Todos estamos de acuerdo? Su nombre en edafología. ¿Cuál sería? PED. Ya. Es una partícula, ¿qué? Primaria, secundaria. 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 Ya. La definición
¿Cuál sería la definición de estructura? Forma, tamaño, forma y tamaño. De los agregados del suelo, de los agregados de las partículas primarias. ¿Estamos bien con la definición, por favor? Disculpe, ingeniero, pero ¿qué es terrón? No sé si me puedo volver a explicar. Es el suelo, cuando usted agarra el suelo sin deshacer, sin deshacerlo, usted solo lo agarra, es un terrón. Pero ese sería el nombre común, el nombre que nosotros le damos. Pero en grafología sería un pez. ¿Alguna duda, por favor? Disculpe, ingeniero, solo una pregunta. A la bonera ya le tenemos que dar vuelta, ¿verdad? Sí, ya le tienen que dar vuelta. A los de la escuela no les han mencionado nada. No, ingeniero. Voy a llamar a eso hoy para ver qué pasó. Dijeron que supuestamente ya está autorizado. Entonces hay que empezar. ¿Cómo clasificamos la estructura? Por su forma, por su tamaño y su durabilidad. Ahí estamos, por favor. Todo lo clasificamos en tipo, clase y grado. Tipo se refiere a la forma. Clase al tamaño y grado, si lo deshacemos fácilmente o no con los dedos. O con la palma, de la mano. ¿Cómo clasificamos la estructura del suelo? Tipo, ¿a qué se refiere? A la forma. A la clase, al tamaño. Grado, si es estable o no estable. ¿Alguna duda de la forma, cómo clasificamos a la estructura, por favor? ¿Qué dijo que era grado? Grado es su durabilidad, si se mantiene o no se mantiene la estructura. ¿Estamos bien ahí, por favor? Ingeniero, disculpe, ¿podría quedar un momento en esa dispositiva? En esta. Sí, ahí está. Sí, por favor. Buenos días, usted me llamó ahorita, ¿va? Mañana. Sí. Sí, ¿a qué horas pasa por mí? Yo por eso ya arreglé la clase para mañana, les dejé un trabajo para que estudien. Vas. Sí, pero me dan una llamada cuando salen de la escuela. Ustedes van a entrar por San José Villanueva para, entonces, va, está bueno. En Lomas del Sur. Arribita de la gasolinera Shell. La salida está frente de una iglesia católica, abajito de Linde.
No, no, no. Pero usted ya lo solicitó, ¿no? Ah, ya. Está bueno, va, gracias. Ya terminamos, por favor. Sí, Inge, gracias. Ahora la estructura. Sí, estamos compartiendo la pantalla. Sí. Porque apareció un mensaje que el Zoom que estaba en otra diapositiva, pero no. Solo que me llamó el ingeniero Hilton para que mañana tenemos que ir a la montañita donde van a estar unos estudiantes de EPS de la San Carlos para ver cómo van a mostrar la montañita. Ahí por San Agustín. Por eso que les di tiempo para que estudiaran matemáticas. Si no, no hubiera dado nada. Simples. Vamos a ver. Ustedes han tocado la parte superior del suelo de los que tienen sus parcelas. En la parte superior, ¿cómo se encuentra el suelo? ¿Son granitos o son bloques o son terrones? Los terrones, ¿qué son? Son granitos. Son como que fueran redonditos, ¿no? A eso se llama estructura granular. O sea, no tiene forma. Es propio de suelos arenosos. ¿Ustedes han visto alguna vez lo que se llama talpetate? Sí. Esa es estructura masiva. Ahora, los simples son los que no tienen ni una forma geométrica. Ahora, los compuestos son los que son los que ya tienen una forma. Bloques se encuentran en el horizonte B y C. Prismática o columnas también se encuentra en el horizonte B y C. Los bloques son más chiquitillos y las columnas son más largas. Vamos a ver cómo le hacemos con esto para que... Creo que tengo unas figuras de esto. Ahorita vamos a ver las figuras. Ahí está. Granular. ¿Cómo miran ustedes los granos chiquitillos separados? En bloques. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Más chiquito, de tamaño más pequeños o muy cortos o muy largos? ¿Cómo miran la figura? Son cortos. Los prismas o columnas son largos. Y las láminas son como una tabla que hay en el fondo del suelo. Todo lo que están viendo aquí es la forma de los terrones o la forma de los PED, que puede ser granular, mijajosa, en bloques, en columnas o láminas. ¿Alguna duda de este? Cuando nos estamos refiriendo a tipo, nos estamos refiriendo a la forma que tiene los agregados. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Podemos cambiar la diapositiva o todavía no? Ingeniero que dijo que era masiva y cementada. La masiva es con que fuera una lámina, así como aparece abajo. Aparece una capa dura.
¿Y la cementada? Es lo mismo, pero lo que pasa es como que fuera un fragipán o bien un duripán, un pie de arado, que tiene alto contenido de sílice. Si usted tiene sus parcelas, los que viven en el área rural, tal vez si en la tarde, si no llueve, vayan a su terrenito y miran la forma de los terrones. ¿Qué significa que tenga alto contenido de sílice, ingeniero? Sí, los que son cementados o que son duros, la capa dura. No, pero ¿qué significa sílice? O sea, ¿qué material es? Sílice es un elemento de la tabla periódica, creo que está en la columna 5. Está de abajo o al lado del fósforo. ¿Quién de ustedes ha oído que los silicatos sirven para mejorar el suelo? ¿Alguien lo haya oído de la sección B? ¿Ninguno lo ha oído? No, ninguno. ¿Alguno? ¿Ah? ¿Usted No, ya yo lo no lo oyó? escuché. ¿Y ya lo oyó alguna vez? Dice que el sílice sirve para mejorar el suelo. No, ¿O sílice le dice que sirve para aumentar el contenido de fósforo en el suelo? tampoco. Entonces no les voy a mencionar ahorita, sino tal les menciono, pero no es parte del curso, eso lo vamos a ver en el fertilidad. Entonces, si ustedes agarran su tabla periódica, se dan cuenta, está el fósforo, pues está el sílice. Entonces casi tienen el mismo comportamiento. Entonces, el fósforo tiene cierta estructura, cierto tamaño, va a entrar en cierta parte del suelo y lo retiene, no es disponible. Entonces, si ustedes aplican el sílice llega a desplazar al fósforo. Entonces, queda disponible el fósforo. Eso lo vamos a ver en el curso de fertilidad. ¿Alguna duda de esto, por favor? Cuando nos refiere a tipo de estructura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Le decimos tipo. ¿A qué nos estamos refiriendo en esto? A la forma de los agregados. Entonces, los que tengan parcela por ahí, por favor, vayan en la tarde vayan su rato a ver y miran qué forma tienen los terrones. En la parte superior va a ser granular o migajosa. En el horizonte B puede ser que sean bloques o columnas. Si en lugares donde se encharca bastante el agua, debe haber una estructura laminar. Ahora, veamos estas figuras. ¿En qué figura se pierde más fácilmente el agua? ¿En la granular, en bloques o en prismática? La granular. En la granular. ¿En qué no se puede perder el agua? Ahí se queda encharcada. En la laminar. Laminar. Ingeniero, disculpe, la laminar tiene mucho contenido de arcilla. ¿Mucha arcilla o mucho sílice? Silicatos tiene bastante arcilla. O bien, ustedes han visto en los lugares donde juegan fútbol, ahí los patojitos andan para arriba y para abajo, ¿qué hacen? Formar una capa dura. Entonces, si usted mide en la densidad aparente de ese suelo, va a ser menor o mayor. Menor. Va a ser mayor porque ya no hay poros. Entonces, usted aumenta el volumen de sólidos, elimina los poros. Entonces, los suelos compactados tienen densidad aparente mayor. ¿Ya se les quedó, por favor? Eso les iba a preguntar para el examen, pero se me fue por alto. ¿Por qué dijo que tiene densidad mayor los suelos compactados?
porque ya no tienen muchos polos. Todos los polos ya está, como que ya está eliminado. Entonces, ¿cuándo inician a construir su abonera los de la escuela? ¿Qué día pueden tener libre? ¿O inician la otra semana? Sí, ingeniero, el jueves tal vez. O el fin Entonces quedamos el jueves de la en la otra tarde y semana. yo llego con ustedes. Está bien, ingeniero. ¿A qué hora? Pero el jueves de esta Busquen los semana o de la materiales. otra, porque esta semana ya tenemos exámenes todavía. Sí, la otra semana. Ajá. Sería mañana es jueves, mañana no. Ajá, Sino toda la tarde porque el jueves solo tenemos en el día clases y ya en la tarde tenemos libre. sí, por eso el jueves en la tarde. La otra semana sería jueves como el 1 fue que hoy es 6, 7 es mañana, entonces sería el jueves 14 o jueves 15. O sea, el jueves de la próxima semana en la tarde. Entonces, procuren, tal vez sábado, domingo, procuren juntar los materiales. Entonces, ahora, cuando decimos que es clase, nos estamos refiriendo al tamaño. ¿Cuántas categorías hay de tamaño? De acuerdo a la diapositiva. 5. 5. ¿Cómo clasificamos el tamaño de la arena en el sistema del Departamento de Estados Unidos? Muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy fina. Sí. Si se dan cuenta, son los mismos tamaños, son los mismos términos. Entonces, para clasificar la estructura usamos muy gruesa cuando tiene 10 milímetros, exceptuando lo de bloques que es de 5 centímetros. Gruesa de 5 a 10 milímetros, mediana de 2 a 5, fina de 1 a 2 y muy fina de 1 milímetro. Entonces son chiquitillos. Entonces aquí, para clasificar la estructura de acuerdo al tamaño, usamos las mismas categorías para clasificar la arena. Muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina. ¿Se tienen que aprender las medidas de memoria o lo pueden buscar ustedes en cualquier libro, vía internet, o en cualquier página que sea confiable para determinar la textura, la estructura, tamaño, clase? ¿Qué dicen ustedes? ¿Van a usar su memoria para aprenderse esto o no? ¿Por qué ninguno contesta? Sí. Ingeniero. ¿Eh? ¿Van a buscar o lo tienen que aprender de memoria? ¿Qué van a hacer? Aprenderlo. ¿Ah? Tienen que aprender cuáles son los términos, pero las medidas, ¿es necesario que se lo aprendan o no? No es necesario. Creo que no, Inge. Porque ustedes deben saber buscar esa información. Entonces, solo deben saber la estructura por clase, estructura lo clasifico en 5 categorías: muy gruesa, gruesa, fina, media, fina y muy fina, que es lo mismo para clasificar a las arenas. Todo lo dejamos aquí, por favor, y continuamos el próximo lunes. Entonces, mañana se dedican a estudiar matemáticas, yo subo esto y ustedes hacen el otro trabajo de la maceta. Háganlo para que vayamos entendiendo los tipos de agua. De esto, ¿cómo lo podríamos hacer en forma práctica? ¿Cómo me recomendarían ustedes para el próximo lunes? Para ver qué material les pido.
tal vez tocando diferentes tipos de suelo. No creo que Todo lo todo. que tienen que hacer, tal vez, no sé, para el lunes, me traen terrones de suelos, o sea, todo lo que encuentran. Tal vez vayan un día domingo cuando ya salen de examen, vayan a buscar terroncitos, ¿eh? Unos 2 o 3, entonces de ahí ustedes me enseñan, les digo que es estructura gruesa, media, fina, entonces creo que es la única forma. Estaba yo para el lunes, me traen terrones, Bueno, o Inge, me le traen diría, té de Está bien, suelo. ingeniero. ¿Estamos bien? Entonces nos vemos el lunes, por favor. Eh, Gracias, ingeniero. Feliz día. Pasar Igualmente, ahí estoy en matemáticas para el día viernes. ingeniero, si puede pasar la clase, por favor, al grupo. Yo que sí, ahorita cuando me da cuando me avisan que ya está grabando, yo les mando si es Ok, el gracias. enlace. Gracias. Gracias, Gracias, pasen. ingeniero.